Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. El narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán fue condenado hoy a cadena perpetua más 30 años simbólicos adicionales en un tribunal de Nueva York. También se le obliga a pagar una millonaria cifra. Hola, Diana. Hola Milton, amigos, buenas noches. La sentencia llega 5 meses después de que terminara el juicio, uno de los más sonados de la historia. Este es el desenlace de uno de los capos más temidos del mundo, El Chapo Guzmán y su cadena perpetua. Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, pasará el resto de su vida aislado en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. El juez de Nueva York, Brian Cogan, le impuso este miércoles una condena de cadena perpetua por narcotráfico más 30 años de prisión por violencia con armas y 20 por blanqueo de dinero. El largo camino que llevó al Chapo Guzmán desde las montañas de Sinaloa hasta el Palacio de Justicia detrás de nosotros fue pavimentado de muerte, drogas y destrucción, pero terminó hoy con justicia. El señor Guzmán pensó durante más de 25 años que era intocable. Guzmán tuvo derecho a hablar antes de conocer el fallo judicial, momento que aprovechó para denunciar las condiciones de confinamiento que tuvo en Estados Unidos desde que fue extraditado, en donde mencionó que fue torturado las 24 horas del día durante 30 meses. Al salir de la audiencia, Jeffrey Lichman, abogado del capo de la droga, aseguró que apelarán a la condena e insistió en que solo querían un juicio justo para su cliente. Todo lo que pedimos al principio fue un juicio justo. No estoy aquí para decirle que Joaquín Guzmán es un santo. No estoy aquí para decirle que lo que ocurrió en los testigos fue inusual que cualquier otro juicio estadounidense. Todo lo que pedimos fue justicia, y no importa lo que pienses de Joaquín Guzmán, él todavía merece un juicio justo. En los próximos 60 días será designado el centro penitenciario de destino final de El Chapo. Se presume que será llevado al penal de máxima seguridad en Colorado, a las afueras de Denver. Carla Cerón, 24 horas. A finales de enero viajamos a Nueva York para seguir las últimas audiencias del juicio a Joaquín Chapo Guzmán. Lo hicimos motivados por las varias ocasiones que el nombre de Ecuador fue involucrado en los testimonios de los implicados en el proceso, especialmente de boca de narcotraficantes que detallaron cómo el cartel de Sinaloa utilizó a nuestro país como un punto importante para su actividad ilegal. Avionetas trayendo y llevando droga y dinero, funcionarios comprados por el narco, etc. Pudimos estar en 2 audiencias y ver de cerca al Chapo Guzmán, seguir el final del juicio, conocer cómo actuó la Fiscalía, la defensa y el jurado. Fue un juicio histórico que dejó algunas cifras. El juicio duró 4 meses. Costó unos $50 millones. Este juicio convocó a 53 testigos, reunió unos 300,000 documentos, 117,000 grabaciones. Los procesos contra Joaquín El Chapo Guzmán fueron por unas 200 toneladas de droga introducidas a los Estados Unidos, una actividad que generó unos $14,000 millones al cartel de Sinaloa. Así fue el juicio de la historia contra uno de los más temidos narcos del mundo. Joaquín Guzmán Loera, más conocido como El Chapo, quien libró sangrientas guerras con enemigos y ganó notoriedad tras 2 fugas de prisiones de máxima seguridad en México, ahora permanecerá en una prisión de Estados Unidos hasta la muerte. Fue el narcotraficante más buscado por México y Estados Unidos, conocido además como el capo multimillonario y sanguinario. El Chapo nació en La Tuna, un pequeño pueblo de Sinaloa, en el noroeste de México. Estudió la primaria y se fue de su casa cuando era un adolescente. Desde muy joven, El Chapo comenzó a cultivar pequeñas cantidades de marihuana y amapola, y a mediados de los años 80, Guzmán Loera formó su propia banda junto con su compadre Héctor Luis El Güero Palma.
Era un colaborador más del Cártel de Guadalajara, el mismo que se dividió tras ser detenido su líder, y es allí cuando el Chapo se quedó con parte del noroeste del país. Así nació el Cártel de Sinaloa, que en poco tiempo empezó una cruenta disputa por territorio. Asesinatos, secuestros, sobornos y torturas fueron parte de las prácticas empleadas por Guzmán Loera, según testigos. Fue entonces cuando se asoció además con narcos colombianos para traficar cocaína. Con el apoyo de socios como el Cártel del Valle del Norte o de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, trasladó cientos de toneladas de cocaína en barcos, lanchas y submarinos. En 1993 fue detenido por primera vez y permaneció en prisión hasta el 2001, cuando huyó de una cárcel de máxima seguridad escondido en un carrito de lavandería. Más de 60 funcionarios de la prisión participaron en el plan de fuga. Esto mientras la revista Forbes ya lo consideraba entonces como uno de los hombres más ricos del mundo. Y es que ahí ya tenía una red de túneles en la frontera con Estados Unidos que le permitían cruzar sin problemas la mercancía. Después de estar prófugo durante 13 años, el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció la recaptura de El Chapo en febrero de 2014. La detención fue producto de la colaboración de las autoridades de México y Estados Unidos, pero en julio de 2015 se fugó nuevamente de la prisión del Altiplano, esta vez a través de un túnel de 1,5 kilómetros, contribuyendo así a su fama de narco todopoderoso. Pero el declive definitivo en su espectacular carrera llegaría tras aquella última huida, cuando se reunió con los actores Kate del Castillo y Sean Penn. Esta reunión, coinciden especialistas, fue un descuido del Chapo, quien en 2016 fue capturado por tercera vez en Los Mochis, Sinaloa. Guzmán fue extraditado el 20 de enero de 2017 a Estados Unidos. El violento líder del Cártel de Sinaloa encaró su mayor miedo: ser juzgado por Estados Unidos. El traslado se produjo en el último día de la presidencia de Barack Obama y en vísperas de la investidura de Donald Trump. El capo fue enjuiciado como el líder principal del Cártel de Sinaloa, considerado por varios años como el de mayor tráfico de drogas en todo el continente americano. La Fiscalía de Nueva York asegura además que el Chapo posee actualmente una fortuna superior a $14,000 millones. Desde el momento de su extradición a Estados Unidos, muchos vieron el fin de su carrera, pero en realidad su vida criminal terminó este 17 de julio con su condena a cadena perpetua. Stephanie Paz, 24 horas. Los otros temas: los miembros del comité que evaluará a los magistrados de la Corte Nacional de Justicia tomaron juramento y se posicionaron este miércoles frente al Pleno del Consejo de la Judicatura. En sus manos está la suerte de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Son los miembros del comité evaluador que conformó el Consejo de la Judicatura y que este miércoles se posicionó oficialmente. En adelante, ellos iniciarán su trabajo, según lo dijeron, para recuperar la confiabilidad que la ciudadanía debe tener en la función judicial y en la administración de justicia. Que debe ser independiente, que debe ser autónoma. Ellos determinarán la continuidad o no de los magistrados que en días previos cuestionaban el ser evaluados. Me parece bastante sinvergüenza que se haga esto por parte de los jueces, teniendo en cuenta los cuestionamientos sociales que ha habido respecto de los múltiples fallos. Ellos tienen que someterse a una evaluación y esa evaluación tiene que ser transparente. Y según el representante de los miembros del comité, la evaluación no será a título personal, sino funcional. Es decir, en base al reglamento y la metodología, evaluarán a quienes han ejercido y ejercen actualmente la función más alta de la magistratura. En esto no caben persecuciones, no caben venganzas. No es nuestra misión revisar el fondo de las sentencias. Y sobre la modalidad del trabajo de esta comisión evitaron dar detalles. Lo cierto es que la decisión final es de la Judicatura. El trabajo de los evaluadores será concomitante a sus funciones y a sus acciones que llevan desarrollando diariamente. Por lo tanto, lo que requiere el Consejo de la Judicatura es la entrega de un producto que contenga el análisis de las sentencias. ¿Quién se queda o quién se va? Eso define el Consejo de la Judicatura. Nosotros solamente aplicamos los parámetros de evaluación. Quienes no superen el proceso de evaluación serán removidos. Y la Judicatura también abrió un portal para que la ciudadanía pueda participar del proceso. Desde el 22 de julio hasta el 26 puedan ingresar
los fallos contradictorios que se han dictado durante el proceso 2014-2018. Estos fallos que ameriten ser analizados los podrán entregar organizaciones sociales, escuelas de derecho y afines. El comité principal de evaluadores lo integra Giovanni Aucapiña, Vladimiro Álvarez, Juan Carlos Mejía, Roberto Salgado, Rubén Morán, Álvaro Mejía, Corina Navarrete, Emma Mariana Yepes, Ramiro García, Antonio Rodríguez, Víctor Granda, Teodoro Verdugo y Sonia Zacoto. Y aunque no hay una fecha límite, de forma preliminar, esperan concluir su trabajo en septiembre. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. El productor de eventos confirma un sistema de pago de facturas de Alianza País a través de contratistas del Estado. Alonso Guerrero, un frecuente colaborador de la Revolución Ciudadana, reconoce que los eventos que organizaba no los pagaba Alianza País, sino los proveedores del Estado. ¿Qué puedo tener yo que ver? Yo trabajo en mi campo y nada más. De pocas palabras con la prensa, aunque su versión en el caso Sobornos 2012-2016 puede ser determinante. Ante la Fiscalía, el músico y organizador de eventos Alonso El Seco Guerrero, como lo conocen, pudo confirmar que Alianza País utilizó a los contratistas del Estado para que paguen sus cuentas, eventos, movilizaciones y fiestas a cambio de consentirlos con contratos. Fue uno de los frecuentes organizadores de los eventos y fiestas de la Revolución Ciudadana, aunque ha dicho que desconoce de dónde provenían los fondos con que se pagaban los servicios prestados. No obstante, cuando la Fiscalía le pregunta a Guerrero por los pagos de la empresa Sinohidro, no hubo salida y dijo: cobré una factura como parte de pago que me indicaron de la tesorería de Alianza País que debía cobrar ahí. Pero en los archivos de la computadora de Laura Terán, ex asesora del despacho de Rafael Correa, aparece el detalle de facturas pagadas a Guerrero a través de otras empresas como Telconet. Y allí, Guerrero dice que... Es decir, que el servicio que se prestaba para Alianza País no fue más que un cheque que lo pagaban. Es lo mismo que fue para Sinohidro. Pero, ¿Guerrero prestaba algún servicio para Telconet? Producción de eventos que no eran para Telconet, sino para Alianza País. Confirmando así que Alianza País utilizaba a los contratistas del Estado para el pago de prácticamente todas sus actividades. Se menciona también a una constructora y Guerrero responde: creo que es el mismo caso de Sinohidro y Telconet. Pero quien poco o nada recuerda de los supuestos contratos de Alianza País pagados a través de contratistas del Estado, según consta en el computador de Laura Terán, es la asambleísta Wendy Vera. Vera, en su versión, no recuerda montos, cuándo, cómo o quién la habría contratado. Tampoco hubo detalles para la prensa, no obstante su estrategia fue no hablar de los supuestos contratos. Por ejemplo, para un show navideño en 2013. Jamás he sido funcionaria pública. Es por eso que me sorprende, compañeros. Me sorprende la sorpresa de ustedes. Ustedes me conocen. Para Wendy Vera, fueron relaciones comerciales en el ámbito privado. La Fiscalía pretendió entrar en detalles, pero fue imposible. En su versión, Vera dijo que sobre los montos... no recuerdo. Sobre quién la contrató. No recuerdo. Sobre las formas de pago. No recuerdo. Sobre el tipo de contrato. No recuerdo. Y si tiene respaldos. No recuerdo. Versiones que comienzan a dar forma a la hipótesis de los sobornos para financiar las actividades de Alianza País durante el gobierno de Rafael Correa. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El Consejo de la Administración Legislativa calificó 2 de las 3 solicitudes de juicio político en contra de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahora el tema pasa a manos de la Comisión de Fiscalización para que inicie el proceso. Estos 5 miembros del CAL dieron luz verde a la solicitud de enjuiciamiento político que presentó Fabricio Villamar en contra de José Tuárez y la solicitud de la coalición legislativa integrada por Alianza País, Creo y los Independientes contra 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Los 2 han cumplido, los 2 han sido calificados de manera individual. Lo que nosotros hacemos es verificar si es que cumplen con las firmas y verificar si es que en el momento de la entrega de la documentación son válidos. Ahora la notificación a la Comisión de Fiscalización será inmediata. Esta tiene los 5 días para resolver y luego 10 días más para la sustanciación en cuanto a las pruebas de cargo y de descargo. La comisión deberá decidir si unifica las solicitudes de juicio político. Los juicios políticos son individuales y en tal sentido lo que se puede tener es un tratamiento conjunto
de 3 procesos diferentes. Lo que se busca es que las solicitudes de juicio político se traten antes del receso legislativo que inicia el 12 de agosto. Después del receso legislativo posiblemente ya será muy tarde, más bien lo que estamos esperando es que se hagan las cosas en el tiempo y en el cronograma establecido. Aunque falta una solicitud por calificar, se trata de la presentada por el legislador Raúl Tello por parte de la Comisión de Participación Ciudadana y es en contra de José Tuárez y de Walter Gómez. El CAL está a la espera del informe de la Unidad Técnica Legislativa para calificarlo. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Hace minutos, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea aprobó por unanimidad el informe final recomendando el inicio del juicio político en el Pleno a la exministra de Salud, Verónica Espinosa, por incumplimiento de funciones. La decisión se tomó tras una extensa sesión en la que analizaron las pruebas de cargo y descargo. Ahora el Pleno deberá decidir si la censura o no a la exfuncionaria señalada por la supuesta compra de medicamentos al Estado. Continuamos, amigos. El Banco Interamericano de Desarrollo recortó la previsión de crecimiento para América Latina este año. El anuncio se hizo en el marco de la reunión anual de gobernadores que esta tarde tuvo su clausura en Guayaquil. El Banco Interamericano de Desarrollo actualizó sus proyecciones para la región. 3 meses después de que se publicó el informe macroeconómico para América Latina, las expectativas de crecimiento se redujeron. Pasaron del 1,4% al 1,1%. Y eso obviamente está reflejado y relacionado con el crecimiento menor, la expectativa de crecimiento menor, sobre todo de países más grandes, ¿no es cierto? Estamos hablando de Argentina, Brasil, México, que han reducido sus tasas de crecimiento. Otra de las causas de esta reducción, según Eric Parrado, economista jefe del BID, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Y por lo tanto, cuando tenemos esas tensiones, significa que las cadenas de valor de producción de bienes va a ir bajando en el tiempo. La producción hoy día ya no está determinada en un solo país, hay cadenas de valor en muchos países y por lo tanto el crecimiento se puede ver afectado. Indicó que la combinación de todas estas variables podrían desembocar en una reducción de la tasa de crecimiento en América Latina, que podría llegar a números negativos en el 2020. Los espacios fiscales se han reducido en promedio, los espacios en el ámbito de la política monetaria también se han reducido y por lo tanto no tenemos toda la resiliencia que deberíamos tener para enfrentar este tipo de vulnerabilidades. Parrado se refirió también al esfuerzo que deben hacer las naciones que reciben la migración venezolana. Dijo que esta atención representa en casos como Ecuador el 0,5% de su Producto Interno Bruto. Por su parte, Ricardo Hausmann, nombrado por Juan Guaidó como gobernador ante el BID por Venezuela, relató los problemas económicos que enfrenta su país y la salida de sus compatriotas. El salario mínimo en Venezuela, para poner, son $5 al mes. No es casualidad que 5 millones de venezolanos hayan salido de su país y que más o menos el 10% de ellos se encuentren en el Ecuador. La reunión anual número 60 de los gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo concluyó con la foto oficial del evento y una sesión de clausura. Y aunque el evento principal ya terminó, los foros paralelos a la reunión anual de gobernadores del BID continúan hasta la tarde de este jueves. Joana Ramos, 24 horas. Otro tema, taxistas salieron a las calles en algunas ciudades del país para exigir a las autoridades el cumplimiento de acuerdos. Entre sus pedidos está la eliminación de las plataformas digitales que brindan servicio de transporte. Los taxistas marcharon por las principales calles de Quito. Su consigna, exigir a las autoridades el pago de compensaciones tras el incremento de las gasolinas Extra y Ecopaís. A este pedido se suma la eliminación de las plataformas digitales que brindan servicio de transporte. La razón fundamental es el pronunciamiento del viceministro de querer cobrar impuestos a las plataformas tecnológicas, plataformas que nada tienen que ver con el servicio de transporte en taxis. Sin embargo, lo que inició como una manifestación pacífica en la capital terminó con neumáticos desinflados y golpes a los taxis que no participaron de la protesta. La situación fue peor en Carchi, donde se reportaron enfrentamientos entre manifestantes y la policía, que retuvo al presidente del comité cívico, quien apoyaba la medida de hecho. El carchense, ¿por qué no puede reclamar? ¿Por qué no puede exigir más presencia del gobierno nacional? Exigir más seriedad en los compromisos que se ha adquirido aquí en la provincia del Carchi. Mientras que en Guayaquil, la convocatoria reunió a 11.000 taxistas que cerraron varias vías, entre ellas la Simón Bolívar.
Tras una reunión que duró más de 3 horas en el Palacio de Carondelet, el viceministro de Transporte, Iván Carballo, informó que junto al gremio llegaron a 11 acuerdos, entre ellos que las plataformas digitales no podrán funcionar sin legalizarse. Cualquier persona que quiere entrar en cualquier modalidad de transporte a nivel nacional cumpla con las debidas regulaciones y demandas que la Agencia Nacional de Tránsito controla. Dentro de los compromisos también se tomaron medidas sobre el transporte mixto que brindan las camionetas doble cabina en algunas provincias. Fernanda Ceballos, 24 horas. Y 35 centavos es la tarifa técnica recomendada por la Secretaría de Movilidad para el transporte público en Quito. La propuesta incluye rescindir todos los contratos vigentes con las distintas operadoras. Luego de contrastar los estudios sobre el incremento de tarifa en la capital, la Secretaría de Movilidad ha determinado una tarifa técnica para el costo del pasaje del transporte público en Quito luego de 15 años que no se ha revisado el valor de 25 centavos que se paga en la actualidad. La propuesta que hará el señor alcalde es de 35 centavos, esa es la que se presentará posteriormente al Consejo Metropolitano para que la analice. Los sustentos técnicos están debidamente establecidos. Este posible incremento en el pasaje estará sujeto a algunas condiciones, como la revocatoria de todos los contratos vigentes. Si es que nosotros conseguimos que se firmen unos nuevos contratos y con la posible incremento de la tarifa, sería el primer contrato de operación que estaría enmarcado dentro de lo que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial requiere. Se han establecido también varios parámetros de calidad a corto, mediano y largo plazo que deberán cumplir los transportistas y en caso de no hacerlo serán sancionados incluso con el retiro del permiso de operación. La transportación mantenemos expectativas para que el señor alcalde y los señores integrantes del Consejo Municipal recojan los consensos que hemos llegado con la Secretaría de Movilidad. Pese a que estos no han sido de la total satisfacción en los valores económicos para el transporte, sin embargo, en aras de la tranquilidad, nosotros podríamos estar para que continuemos laborando siempre y cuando también se formalicen los nuevos contratos en los que se determinarán los índices de calidad de servicio. El informe con la nueva tarifa se presentó al alcalde Jorge Yunda la tarde de este martes. Posteriormente pasará a revisión y aprobación del Consejo Metropolitano. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas. Por su ubicación en el centro de la geografía ecuatoriana, la provincia de Los Ríos se ha convertido en un punto de acopio y distribución del narcotráfico. La Policía Antinarcóticos emprende acciones para detectar pistas clandestinas y narcoavionetas que operan en la zona. El más reciente de los decomisos se efectuó en marzo pasado en las instalaciones de esta empresa de fumigación de cultivos, en la parroquia La Esperanza, en las afueras de Quevedo, provincia de Los Ríos. 2 sujetos de nacionalidad colombiana fueron detenidos en horas de la noche con 737 kilos de clorhidrato de cocaína, mientras esperaban el aterrizaje de una avioneta Cessna en donde iban a embarcar el alcaloide. Sin embargo, una fuga de información alertó al piloto de la avioneta, quien de inmediato cambió de ruta. Así lo cuenta el coronel Fausto Salinas, comandante de la policía de la zona 5. Como el operativo, por las condiciones y no poner en riesgo el decomiso de este material, se adelantó, entonces la avioneta no llegó a topar el suelo. Según Antinarcóticos, varias organizaciones estarían utilizando a la provincia como punto de acopio del alcaloide que viene desde Colombia, generalmente por tierra. Aquí se oculta entre los embrios y se embarca en avionetas, que utilizan pistas clandestinas pero también otras reguladas, para continuar con su rumbo hacia el mercado internacional. Y su cercanía principalmente a puertos y aeropuertos internacionales hace que sea considerado un centro de acopio para que las organizaciones narcodelictivas realicen actividades relacionadas a tráfico internacional. En lo que va del año, solo en la provincia de Los Ríos, se ha decomisado 1 tonelada, 157 kilogramos de clorhidrato de cocaína, destinados al tráfico internacional. Plan Alerta Azul
Es el nombre de la estrategia de la Policía Antinarcóticos para detectar pistas clandestinas y narcoavionetas en esta provincia. Se realiza con apoyo de la ciudadanía y de las empresas del sector. Nosotros trabajamos con la información que nos proporciona la comunidad. Ellos nos entregan información de primera. Existen muchas técnicas y procedimientos de seguridad que las empresas privadas pueden adoptar para evitar que ellos sean infiltrados. Sin embargo, creen indispensable la colaboración de la Dirección de Aviación Civil. Necesitamos un trabajo más focalizado de la Dirección de Aviación Civil. Nosotros creemos que la eliminación de los anonimatos es importante. Necesitamos que estén pilotos registrados, que estén avionetas registrados, que estén pistas registradas y tener un control y monitoreo permanente. Solicitamos información a esa entidad para conocer el registro de aeronaves y las actividades de control que se efectúan en la provincia de Los Ríos. Estamos a la espera de una respuesta. Con imágenes de Marco Villamar desde Quevedo en la provincia de Los Ríos, Carlos Acoto, 24 horas. Una jueza y una fiscal junto a su secretario habrían recibido $300.000 a cambio de beneficiar a los procesados por el caso de la narcoavioneta detenida en San Vicente, Manabí, en diciembre de 2017. Caso por el que actualmente guardan prisión 19 personas. Ana Posligua, jueza del Cantón San Vicente, Angélica Beltrán, fiscal a cargo del caso, su secretario Walter Zambrano y 2 abogados en libre ejercicio irán a juicio por presunta asociación ilícita, pues según las investigaciones habrían aceptado $300.000 a cambio de acordar la inclusión en el proceso de una persona fallecida como dueño de los 600 kilos de alcaloide, la avioneta y el dinero que la Policía Antinarcóticos incautó el 2 de diciembre de 2017 en las instalaciones del aeropuerto Los Perales del Cantón San Vicente en la provincia de Manabí. A la inclusión del falso testigo se suma además una sospechosa retipificación, pues se cambió el delito de tráfico por el de producción de drogas, pretendiendo así que las penas de los procesados disminuyan. La decisión de llevar a juicio a los funcionarios se tomó este martes 16 de abril en la Corte de Justicia del Guayas. De llegar a una condena, ellos se sumarían a una lista de 19 personas. Por este caso, hoy están tras las rejas. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Este miércoles recibió el último adiós Patricio Guaranga, concejal de Riobamba, que fue víctima de sicariato el domingo en la noche, mientras que la ministra del Interior, María Paula Romo, informó sobre la detención de 2 sujetos presuntamente vinculados al caso. En el municipio Las Banderas a media asta, en las afueras de la iglesia y en su interior, gran cantidad de deudos que acompañaron a la Eucaristía, un abrazo de despedida y luego la música para iniciar el recorrido hasta el cementerio general de la ciudad. Lastimados, ¿no? Por la manera tan vil como se apaga la luz de un extraordinario ser humano. A más del pedido de esclarecimiento del caso y de la identificación de los actores de la muerte, también se pide prudencia a cierta clase política para que no especulen. Quizá en algún rato se nos llegue a coger a los asesinos para que se pueda hacer justicia. Estamos en un momento bien doloroso y muy duro. Simultáneamente, la ministra María Paula Romo, por medio de su cuenta de Twitter, informaba sobre la detención de 2 presuntos vinculados a la muerte del concejal riobambeño y que fue corroborado por la gobernadora de Chimborazo. La policía ha dado 2 golpes certeros en 2 casos que conmocionaron al país. Está confirmado, estaremos junto con la Policía Nacional dando los detalles de estas capturas. Tenemos una persona que es un sospechoso de haber realizado este acto criminal. Estamos en el marco de las investigaciones. En las próximas horas se dé información del avance investigativo. En Riobamba, Mercedes Chávez, 24 horas. El Tribunal de Garantías Penales de Pichincha sentenció a 25 años de prisión al pastor Jonathan Carrillo por el delito de plagio y posterior muerte de Juliana Campoverde, joven que desapareció el 7 de julio de 2012. La jueza ordenó además el pago de $100.000 para reparación económica a los padres de la joven. Así también se dictaminó el cierre de la iglesia Oasis de Esperanza, establecimiento que era dirigido por la familia de Carrillo. Continúan las muertes violentas y los robos en Guayaquil. En menos de 24 horas, 2 personas fueron asesinadas, mientras que los delincuentes, pese a ser grabados por cámaras de seguridad, cometen delitos.
En la cooperativa El Cóndor en el Guasmo Sur, la noche de este martes asesinaron con 10 disparos a Ronald León Torres, de 20 años, frente a su esposa y sus 2 hijos menores de edad. Sujetos a bordo de una moto descargaron contra el taxista informal. O sea, yo escuché los disparos, pero nunca me imaginé que era de mi hijo, a 2 cuadras de mi casa. En menos de 24 horas, la tarde de este miércoles, en la cooperativa Nuevo Ecuador de la Isla Trinitaria, 7 tiros acabaron con la vida de un sujeto conocido en el sector como Miguel. Los familiares no esperaron ambulancia, ellos se lo llevaron. Con estas 2 últimas muertes violentas, ya suman a la fecha 132 homicidios, en lo que va del año en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. El robo a personas también va en aumento. Se contabilizan de enero a julio 5.201 robos. Es la situación que enfrenta sobre todo a Guayaquil en estos últimos meses, donde sujetos disparan al aire en la Isla Trinitaria. Robos a plena luz del día en el centro de Guayaquil. Mujeres y adultos mayores golpeados y hasta arrastrados por oponerse al robo de sus pertenencias. Dentro de los locales, la situación es igual o peor. La audacia con la que los delincuentes están ejecutando sus robos mantiene preocupados a los ciudadanos, pues pese a ser captados por cámaras de seguridad, ya ni esto los detiene. Han perdido la vergüenza. No les interesa porque están las cámaras que están grabadas y no les importa lo que las personas. O sea, la persona ha cambiado de mentalidad, no sé qué es lo que está pasando en nuestra sociedad. Según las cifras, lo que mueve a la delincuencia es el tema de las drogas, la lucha por territorio y la disputa entre agrupaciones delictivas, con horrendas muertes que incluso se dan dentro de los centros carcelarios. Esa señal que este mal va creciendo estrepitosamente en este sector del país. Durante la semana se están ejecutando cerca de 20 operativos contra el microtráfico. Tenemos lo que es heroína y cocaína. Esta semana se anunció el Plan Más Seguridad para Guayaquil, donde varias entidades se comprometieron en reducir la incidencia de delitos y muertes violentas. Catalina García, 24 horas.